No sigamos expulsando más dominicanos. Creemos las condiciones para que nuestros jóvenes ayudarlos a enfrentar los retos que solamente ellos van a poder enfrentar para superar y ser grandes hombres y mujeres de bien. Me llamo Néstor Sánchez. Yo de profesión soy sociólogo, egresado de la George Washington University de Washington, D.C., en Estados Unidos, y con un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Desde hace 17, 18 años estoy dedicado por entero a la música, fundador junto con 4 colegas del grupo Bonje, que todos los domingos nos presentamos en la ruina del monasterio de San Francisco. Aunque de formación sociólogo, ahora estoy más inclinado hacia la música, que es una de mis grandes pasiones, además de mi esposa Ardi Clarisa, que me acompaña. Yo siempre pensé que iba a ser presidente de la República y me preparé para ello. Estudié muchísimo, ciencias sociales, ciencias políticas, economía, etc. Inicialmente tenía una vida escalonada. Primero líder estudiantil, posteriormente funcionario importante hasta llegar a ser presidente de la República. Afortunadamente no se me dio, porque pensándolo bien, cuando veo la situación por la que atraviesan los países del área y las responsabilidades o irresponsabilidades que asumen algunos cuando llegan a la presidencia, digo, tal vez iba a caer en un sistema de, digamos, de ejercicio profesional que no iba con mi personalidad. Yo en el fondo siempre he sido un bohemio, siempre me ha gustado las cosas pasionales de la vida, la música, la literatura, la poesía, la contemplación estética de lo visualmente estético. Y si hubiera sido presidente, tal vez hubiera tenido otros compromisos que me hubieran alejado de esa parte de mí que es importante. Básicamente una herencia familiar. Yo provengo por el lado de mi padre de una familia de músicos. Mi padre fue pianista, la hermana de mi padre, Corín Sánchez, una gran compositora y concertista. El hermano de mi padre, Corín, también Rafael Sánchez Estero, tal vez tal vez el mejor tenor lírico de todos los tiempos en la República Dominicana. Entonces, desde niño yo crecí en tertulias musicales. En mi hogar todos los domingos, ahí se reunían en el hogar paterno los mejores cantantes de la época y los pianistas clásicos. Y de alguna manera la música me llegó casi por los genes, diríamos. Aunque debo confesar de que yo no fui clásico, sino a mí me interesó más la música popular, sobre todo aquella que tenía que ver con las percusiones afroantillanas. Yo creo que la sociología y la música fueron compatibles desde el principio. Como digo, como fui, digamos, inducido por la familia a la música, la sociología fue una decisión, como decía, para redimir al pueblo, al mundo. Nací en los años 60, yo soy un producto, en los 50, yo soy un producto de los años 60, una época muy convulsionada en la República Dominicana, en la que los jóvenes de aquella época nos vimos arrastrados a procesos políticos y sociales inagotables que todavía continúan hasta hoy. Y la sociología fue para mí una manera como de prepararme para redimir a mi país. Joven al fin, idealista, pensaba que con este concepto de llegar algún día al poder íbamos a transformar la República Dominicana. Contribuí primero desde mi profesión. Más de 20, 30 años trabajando en desarrollo comunitario en la zona fronteriza, desde Dajabón hasta Pedernales, trabajando en organizaciones sin fines de lucro, por un lado. Contribuí también en México, fui profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México por 10 años. Contribuí también a formar mentalidades en un país que me abrió las puertas para darme su educación y acogerme como un hijo más, porque mis hijos nacieron en México, y contribuyo y sigo contribuyendo ahora en mi condición de músico para resolver el único problema social que tal vez finalmente puedo decir que ayudo a mitigar, que es la soledad y la tristeza. La música
es el mejor antídoto y aliciente para aquellas personas que están solas y tristes. Y de alguna manera, hacer música es combatir la tristeza. En todo sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo tuve la dicha de estudiar en la época en que era la guerra de Vietnam. Y las universidades americanas estaban repletas de jóvenes idealistas, románticos, que se enfrentaban al establishment, al establecimiento americano. Era la época de los hippies, era la época del rock and roll, era la época de la libertad corporal, del sexo, del amor, etc. Y yo viví toda esa época también. Yo tenía el pelo largo, barba, fui partícipe de ese movimiento cultural importantísimo que fue el movimiento hippie, por un lado. Pero por otro lado también en México, además de ser profesor universitario, yo formé una orquesta que se llamó Son de Merengue, que era una orquesta dedicada a la promoción y preservación del jazz merengue. No fue una orquesta comercial en el sentido como se conoce hoy en día, sino una orquesta más bien que trabajaba o difundía el merengue en las universidades, en los centros culturales, en las fundaciones, etc. Y tuvimos una presencia muy grande, al extremo de que cuando llegó Wilfrido Vargas con la promoción del merengue, ya nosotros habíamos hecho un trabajo previo de posicionamiento. Entonces, ambas experiencias me fortalecieron en mi visión de la cultura y sobre todo en la seguridad de que escogía, dedicándome a la cultura, el camino correcto. Mire, nuestra formación social, que es otra forma también de verla con nuestra formación étnica, es bien interesante. Por un lado tenemos una herencia que no se reconoce visiblemente tan evidente de los taínos, cuya, digamos, expresión cultural se remitió sobre todo al areíto y a manifestaciones culinarias y gastronómicas, etc. Por otro lado tenemos una gran influencia africana como producto de la colonización y de la esclavitud, como mano de obra barata que trajeron los europeos. Y esa fue quizás la impronta, el sello más importante en lo que tiene que ver a la música como tal. Y por supuesto la parte europea, blanca, española. Esa amalgama de taíno, africano, español, produjo un mestizaje que hasta el día de hoy sigue sorprendiendo al mundo. ¿Cómo nos sorprendimos? Con la bachata, con el merengue, con las manifestaciones de la pintura dominicana, naif, con expresiones de literatura también que son propias y una cantidad de elementos adicionales que forman nuestra identidad como pueblo. Entonces, en ese sentido, cuando uno desde la perspectiva sociológica pasa revista a lo que somos como país, somos primero un pueblo eminentemente mestizo, es decir, un 60% producto de la mezcla del blanco con el negro, que da un mulato con características propias, apenas un 10 o 15% de negros y un 5 o 10% de blancos. Es un mestizaje interesante. Esto tiene que ver enormemente con nuestra forma de ser, con la manera como hablamos, con la manera como caminamos, con la manera como amamos, con la manera como hacemos cultura y hacemos música. Usted ve al dominicano caminar en la calle y parece que estuviera bailando. La tendencia a hablar en alto no es otra cosa más que la necesidad que tenemos de volcar nuestra espontaneidad como pueblo, como herencia de este mestizaje tan interesante que nos identifica. No me atrevería jamás a cantar un reggaetón o un dembow. Mis nietos nunca me lo perdonarían, ni mis hijos menos. Yo respeto mucho a aquellos que se dedican a la música urbana. Algunas de las modalidades de la música urbana tienen elementos interesantes. Hay urbanos. El rap quizás no tanto. Yo pienso que el rap no tiene tanta riqueza musical como el reggaetón. Pero hay muchos urbanos, y digo los cantantes urbanos, que están ya transitando de la espontaneidad elemental básica en que surgieron
allá un proceso de mayor maduración musical. Y yo creo que eso es propio de todos los géneros musicales. Comienzan siempre una expresión elemental que les resulta difícil penetrar en la cultura formal, oficial del país, hasta que poco a poco van penetrando y se van estableciendo. Yo creo que son géneros en transición, están en búsqueda de algo diferente. Yo recuerdo aquella obra de Pirandello que se llamaba Siete personajes en busca de un autor. Bueno, son 7 géneros buscando su colocación dentro de la bachata, dentro del merengue, dentro del son, dentro del que será. No los critico, no los ejercito, no los practico. ¿Qué hay que dejarle? Así pasó con la bachata. La bachata empezó siendo música de amargue hasta que finalmente se estableció y hoy es un género reconocido por Naciones Unidas. También pasó con el merengue. Al principio el merengue era música de barrios bajos. Trujillo la elevó a la categoría de música oficial y hoy en día es patrimonio de los dominicanos. Dejemos que los procesos vayan definiéndose, que los urbanos vayan madurando, que mejoren sobre todo la letra. La letra es quizá la parte más complicada, porque yo establecería, a las asociaciones de músicos, contrataría a especialistas en lenguaje para enseñarle a los jóvenes de hoy la metáfora. Les falta el lenguaje metafórico, el lenguaje sobreentendido, el que enriquece poéticamente algo que musicalmente está gestándose y que hay que dejar que evolucione. Ya de hecho ya están influyendo. Por ejemplo, el hecho de que la UNESCO reconozca al merengue y a la bachata como patrimonio cultural de la humanidad ya está incidiendo. En el caso de la música urbana, sin lugar a duda, hoy está campeando. Ya en toda América Latina y en gran parte de Europa y ni hablar en Estados Unidos con el rap. La música urbana está, digamos, predominando. Hay una música urbana que, como ya señalé, promete mucho. Aquí hay muy buenos cantantes y buenos ejecutantes de música urbana, pero yo pienso que ya está ejerciendo una influencia grande. Tiene una gran virtud, la música urbana, y es que al ser, digamos, ejecutada por personas que no tienen formación académica o de conservatorio, recurren a elementos propios que le da la naturaleza. Por ejemplo, la mano, el utilizar la voz como un elemento rítmico, percusivo, además de la parte de la poesía. Hay una poesía urbana que recoge el decir de los barrios, la forma como se expresan. Por eso que a veces se cuestiona mucho digamos, la calidad literaria de lo que dicen estos muchachos en sus canciones, pero hay una manera elemental de hacer música que no necesita un instrumento. Ninguno de esos jóvenes saben tocar guitarra, por ejemplo, o ejecutan un laúd, o ejecutan un trombón o una trompeta. Lo hacen con la voz, con la boca. La voz es un instrumento más que nos da la naturaleza. Y en mi caso, que yo soy cantante del grupo Bonje, pues me descubro cada vez más de que es probablemente el instrumento más complejo de todos. Las modulaciones que tienen las cuerdas vocales y la dificultad en la ejecución de altos, graves o bajos, es una virtud que se va consiguiendo con los años. Los urbanos que no saben manejar instrumentos ni conocen las notaciones musicales, sí conocen cómo manejar la voz. Y la voz se convierte también en instrumento y al mismo tiempo en ejecutante solista. Mire, hay un libro de Alejo Carpentier que se llama La música en Cuba. En ese libro Carpentier dice que en el siglo XVII de Cuba llegaron a La Habana, a Santiago de Cuba, 2 negras libertas, es decir, esclavas que habían sido liberadas, oriundas de Santiago de los Caballeros, y que estando en Santiago de Cuba se unieron a un grupo de músicos itinerantes de la época y compusieron un tema que se llama El son de la mamá Teodora, de la mamá, contracción mamá Teodora. Teodora Ginés, dominicana, ella, dice Carpentier que contribuyó al desarrollo de este género que se llama el son. 3, 4 siglos después, los dominicanos asumimos que porque Teodora Ginés era
miembro del grupo que compuso el son de la Mateodora, entonces el son era dominicano. Un craso error. El son es cubano. Es el producto más híbrido y más sincrético de la cultura cubana, que toma de la rumba y mezcla elementos sincopados de la contradanza española y europea, y surge de ahí un son como lo conocemos hoy en día. Lo de la Mateodora era otra cosa. Era un son, se llamaba así, pero no tenía las características, el patrón rítmico del son como se conoce hoy en día. El son en Dominicana, pero quizás comienza a finales del siglo XIX, sobre todo en Puerto Plata, en Santiago, y se va desarrollando a lo largo del siglo XX, en lugares como aquí en la capital, la Ribera de los Amas, Guachupita, Gualey, Borojol, en lugares como Trocadero, que era un sitio maravilloso para bailar, etc. ¿Por qué? Porque era una expresión popular, digamos, de baja valía social de la época, pero que al igual que todos los géneros populares se va imponiendo poco a poco. Ya el son hoy es un género acreditado. Existe una asociación de soneros. Existe, nosotros en la ruina del monasterio los domingos tocamos son. En Santiago está el son de Queta. Es decir, hay grupos soneros importantes. Y el son ya se ha convertido en una forma de vida, un estilo de vida para una gran masa de personas que lo cultivan como tal. El sonero le gusta vestirse elegantemente, baila con luz, cosa que no lo hacía el bolerista. Le gusta disfrutar del género y que lo aplaudan y lo vean, y se siente importantizado cuando alguien le reconoce sus dotes coreográficas. Nosotros nacimos, digo Bonje, sin quererlo y sin proponérnoslo. Éramos un grupo de 5 o 6 amigos que tocábamos percusiones arriba de la música que ponían en un bar para que la gente bailara. No fue un proyecto pensado, fue un proyecto como todos los proyectos culturales que nacen con espontaneidad. Y así fue la idea. Cuando nos juntamos Franklin Soto, Francisco Chino Méndez, Roberto Bobadilla, Félix Báez y un servidor, Néstor Sánchez, nunca nos propusimos hacer un proyecto cultural, ni mucho menos. Fue el público que nos fue haciendo, nos fue ayudando, nos fue trazando. ¿Cómo? Nos reuníamos hasta tocar, la gente escuchaba las percusiones, se reunía alrededor de nosotros y nosotros como que arrastramos al público. Yo siempre pienso en aquella fábula del flautista de Hamelin, que con una flauta sacó a los ratoncitos de un pueblo. Bueno, así de alguna manera, no es que el público era ratoncito, de ninguna manera, pero en cierta forma tuvimos esa función. El público empezó a aclamarnos, a reconocer la poca o mucha valía que teníamos, y en cuestión de meses ya tuvimos un espectáculo que sin darnos cuenta comenzó a calar. Eso fue hace 17 años. Yo tenía el pelo negro todavía entonces. Hace 17 años que estamos en la ruina de San Francisco, tratando de recuperar lo mejor de la música dominicana. Bonje no es un grupo creativo en el sentido de que aporta grandes canciones, ni mucho. Tenemos temas propios. Nuestro trabajo ahí sí ha sido el de ser una especie de arqueología musical, un museo de la música del Caribe, porque encontramos que se estaba perdiendo el bolero como debe ser, que ya los muchachos músicos de ahora ya no tocaban el saxofón en el jaleo del merengue como debe ser, que la tambora con todas estas variaciones de alomaco y ese tipo de cosas ya se estaba también perdiendo como debe tocarse, como debe ser. Las trompetas, el fraseo de las trompetas se había perdido, y sin darnos cuenta comenzamos a recuperar los mejores merengues de Luis Alberti, los mejores boleros de la época de Los Panchos y las canciones de Agustín Lara, las mejores cumbias de toda la vasta producción colombiana. En fin, sin darnos cuenta, hicimos un repertorio de 300, 400 canciones con temas tal y como deben ejecutarse. Y los domingos van músicos jóvenes a tocar con nosotros. A veces tenemos una orquesta de 20 y 22 músicos, porque les encanta ejecutar el jaleo del merengue, el estilo elegante del bolero, y de esa manera van aprendiendo. De hecho, muchos de los músicos que tenemos hoy en día, que pueden considerarse nuestro relevo de los mayores,
son jovencitos que comenzaron a tocar con nosotros, a aprender a tocar con nosotros. El público, ¿qué ha hecho? Sencillamente apoyarnos, trazarnos la línea. En la medida en que nos apoyaban, nos dábamos cuenta que hacía falta ese tipo de propuesta musical, que es la propuesta de recuperación de lo que estamos perdiendo. Y de hecho, yo pienso que Bonje es una especie como de resistencia contra el olvido. Enhorabuena. Mire, Bonje tiene muchas acepciones. La primera es una contracción de bon Dieu, buen Dios. Y eso nos llegaría desde el creol. Pero también Bonje es una expresión y se utilizó mucho en la salve, cuando la época de Lenita Santos, que tenían canciones como por ejemplo el estribillo de Bonje, 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 mamá, Bonje, 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 papá. Pero Bonje realmente es el nombre de un gran bailarín que junto a Chencha formaron la pareja de son más importante que registra nuestra historia coreográfica. Al morir Bonje, como una forma de homenajear su trabajo, era un humilde mecánico de motor, le pusimos el nombre a la agrupación como Bonje, porque es un nombre sonoro, suena, tiene ritmo, tiene movimiento, tiene cadencia, y pensamos que podía ser interesante, y así fue, pegó como nombre. Cada domingo se reúnen en las ruinas de San Francisco un promedio de 1.500 a 2.000 personas, tal vez un poco más, eso varía. Desde hace 17 años vamos a cumplir, ininterrumpidamente. Solamente se interrumpe cuando muere alguien en la comunidad, por respeto a los familiares, o cuando ya hay lluvia, o por ejemplo durante la pandemia, que se interrumpió todo en el país. Pero religiosamente los domingos se reúnen 1.500, 2.000 personas en las ruinas de San Francisco. Es el evento de tarima, el evento al aire libre más longevo para mí de la historia cultural de la República Dominicana. Con el apoyo oficial del Ministerio de Turismo, al cual le reconocemos siempre el apoyo que nos ha brindado. Bonje es como una especie como de misa, es una misa dominical. La gente se sienta a contribuir a enaltecer nuestra música, por un lado. Pero también Bonje rescata algo muy importante, que ya se perdió, la retreta. La retreta era un evento que se realizaba en Santo Domingo del siglo pasado, en un parque, alrededor de la glorieta del parque, donde se sentaba una banda municipal, la gente paseaba alrededor de la banda, se bailaba, se hacían citas de amor, se hacían negocios, se hacían pleitos, 20.000 cosas. Y de alguna manera la retreta se recupera también en el domingo. ¿Qué importancia tiene Bonje? Yo pienso que la zona colonial necesitaba un espectáculo, un evento como este. Porque los eventos de la zona colonial son intramuros. Son eventos que se dan al interior de recintos cerrados. Lamentablemente cada vez más son eventos comerciales, es decir, se cobra para verlos. Hay una zona colonial visible, que es la zona colonial de los monumentos. Pero Bonje lo que hizo fue tomar, digamos, con todo el derecho, al monasterio de las ruinas de San Francisco, la parte de atrás de la parte arqueológica, y hacer un espectáculo público gratis para la gente. Y pongo énfasis en esto, porque los demás espectáculos son, en su inmensa mayoría, ya hay que pagar para verlos. Y cuando la cultura se paga, claro, la gente que hace cultura también tiene derecho a vivir y tiene supermercados que acudir y comida que comer. Pero cuando la cultura se regala, como debe ser, oficialmente a través de un apoyo del Estado, por un grupo de gente altruista como nosotros, que somos de cierta forma filántropos, pues la gente lo aprecia más, porque sabe que pueden ir los domingos con la familia, sin tener que estar pagando entrada, ni mucho menos, y contribuyen a que nosotros hagamos el trabajo de una forma mucho más placentera y reconozcamos también que lo que estamos haciendo le devolvemos al pueblo lo que al pueblo le pertenece, su propia cultura que se filtra a través de nuestras capacidades. Una sorpresa,
pero también una sorpresa que uno le espera, porque el trabajo que venimos haciendo, yo tengo los datos, tenemos ya asistencia de más de 1.200.000 personas. Imagínense, cada 4 domingos al mes, multiplicado por 12 meses al año, multiplicado por 17. Es impresionante la cantidad de eventos que hemos hecho. Los homenajes que hacemos siempre recordando efemérides patrias. Cuando hacemos el homenaje a la bandera, en la que recordamos 10 momentos históricos importantes, pensando sobre todo en los jóvenes que asisten al evento, que no tienen noción de qué pasó, cómo llegamos a ser lo que somos como pueblo, desde la independencia hasta la fecha, al momento. Lo que hacemos yo creo que tiene algún mérito. Y yo pienso que la sala capitular, cuando revisa y ve el homenaje a la bandera, la selección musical que hacemos, el manejo del lenguaje es muy importante. Ahí nunca se dice una sola mala palabra, que está muy en boga hoy en día, lamentablemente, en los medios de comunicación. Y la gente se comporta decentemente. Y en Bonje no ha habido un solo incidente en 17 años, porque es un evento de familias. Estando situado en el límite entre la zona norte de la ciudad de Santo Domingo y la parte baja de la zona colonial, con acceso por la Duarte de todas aquellas personas que pudieran venir desde Villa Francisca, etcétera, ahí jamás en la vida ha ocurrido un incidente que lamentar, ni mucho menos que como uno lo esperaría. Entonces ha habido una especie de empatía entre el grupo como tal, que hemos sido instrumentos de esa decencia, y la decencia innata del dominicano. Cuando al dominicano lo tratan decentemente, el dominicano es decente. Es por naturaleza un ser decente. Y yo pienso mucho que las familias dominicanas somos familias decentes. Siempre que se trate con respeto y con decencia, los dominicanos respondemos con decencia y respeto. Nunca ha sido un problema. Yo siempre he sido, digo, sociólogo de formación, pero también tengo una modalidad o un elemento que es la etnomusicología. La etnomusicología es el estudio de la música a partir de los grupos étnicos que la han producido. Desde que yo tengo uso de razón, estoy leyendo sobre negritud, sobre esclavitud, sobre llegada de influencias europeas, influencias africanas diferentes, no solamente en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, etc. Entonces, para mí la investigación siempre ha sido un elemento consustancial a lo que hago musicalmente. Cualquier canción que seleccionamos yo la entiendo en el contexto histórico en que se gestó, el mensaje que transmite, la estructura rítmica o el patrón rítmico que lleva, que tiene que ver ya con la herencia africana, con la herencia europea, etc. Y como que ya es parte natural la investigación etnomusicológica con la presentación de la música que hacemos en Bonje. Todos los desafíos. Desde, por ejemplo, en mi caso, pasar de tener una estabilidad económica como sociólogo, a la inestabilidad hermosa del artista, que vive el día a día, que no tiene, digamos, como propósito lo pecuniario, sino básicamente lo cultural. Eso es lo primero. Y lo segundo, uno desearía como recibir más apoyo de instituciones, sobre todo las instituciones privadas, las instituciones de las oficiales no podemos negarlo. Son 17 años que el Ministerio de Turismo viene apoyando, brindándonos el apoyo. Pero, por ejemplo, los muchachos de la orquesta, son 14 y 16 músicos que tienen familias. Y el grupo del frente, los 5 caballeros que mencioné, tenemos que estar luchando mucho para conseguir trabajo, para que los demás puedan comer, como dice el argot, con grasa, es decir, que puedan comer decentemente. Porque hay que buscar trabajo en los clubes privados, hay que buscar trabajo en los eventos masivos. Y uno se cansa a veces y además sufre mucho cuando vemos que de repente pasan 2 semanas y no tenemos, digamos, el apoyo que desearíamos. Eso no sucede con las grandes orquestas comerciales. Las grandes orquestas comerciales se establecen como empresas y tienen gerentes de promoción, gerentes de publicidad, Bonje no tiene esa capacidad operativa, porque además no somos un grupo con esas características
y no tenemos ese, digamos, ese armaje gerencial tan importante que nos permitiera estar trabajando. Entonces uno desearía como que se fijaran más en nosotros, pero para fijarse más en nosotros, eso no se estimula a que nosotros tengamos suficiente atractivo para que los demás se fijen en nosotros. Mire, el jazz latino, sobre todo, porque hay muchos tipos de jazz, pero el jazz latino es prácticamente un producto del Caribe. En Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Nueva York, esa gran oleaje de músicos cubanos que salieron después de la Revolución y antes de la Revolución y se establecieron en Nueva York. El jazz es improvisación. No hay quizás mejor manera que decirlo, improvisación. Y en la música caribeña, en el merengue, en el son, en la rumba, en la cumbia, hay siempre un espacio para la improvisación. A veces es una trompeta, a veces un saxofón, que improvisa, y ahí es natural que la improvisación sea dentro de un patrón rítmico propiamente del jazz. Pero además, si usted escucha el saxofón en el merengue, el saxofón, cuando usted traza el patrón rítmico y melódico del saxofón, eso es jazz puro. Por ejemplo, igual un ejemplo vocalmente para que el público lo entienda. Ese debería ser el patrón rítmico del jazz. Pero si usted lo vira, es es jazz. Entonces, es casi consustancial a la música caribeña que el jazz sea parte de su propia manera de expresarse. Como sociólogo, ya no tanto como músico, porque no hemos tenido la dicha de llevar nuestra música a la zona fronteriza, pero yo trabajé 13 años y más, 15, 16 años en la zona fronteriza, con la ilusión de mejorar las condiciones de vida de los pobladores dominicanos de la zona fronteriza y también de alguna manera tratar de que eso se reflejara en un mejoramiento de las condiciones de vida de la población haitiana que vive en la zona fronteriza. Logramos lo que pudimos, es decir, mejoramos algunas condiciones de vida, sobre todo en la construcción de pequeños acueductos, organización de centros de madres, mejoramiento de la salud comunitaria, pero es un proceso que termina por agotarte y como que cuando aparece, como dice en una canción de Silvio Rodríguez, dice que aparece una serpiente y él la mata y aparece otra mayor. Sueño con serpiente se llama la canción. Es tan abrumante la demanda y la deuda social acumulada con los grupos pobres, con la pobreza en el país, que cuando se resuelve un problema surge otro mayor. Y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿cómo resolverlo esto? Parece que no hay solución. Yo quería ser presidente para acabar con la pobreza, porque por mi formación, digamos, de corte social de aquella época. Y veo como los presidentes asumen, desde que tengo uso de razón hasta la fecha, el gran proyecto de acabar la pobreza y terminan incrementando la riqueza. Y la pobreza como que se va acumulando como deuda. Y entonces piensan que la mejor forma de acabar con la pobreza es incrementando la riqueza, para entonces en algún momento distribuirla y eliminar la pobreza. El gran problema es que cuando usted incrementa la riqueza y no tiene los mecanismos para mitigar la pobreza, la riqueza se queda en manos de unos pocos. Y los pobres entonces siguen creciendo y siguen creciendo. Entonces, el trabajo que yo hice en la frontera me mostró que a menos que usted no decida realmente establecer los mecanismos de distribución del ingreso que permitan que los pobres puedan accesar al trabajo, al ingreso, a la educación, a la salud, la pobreza nunca terminará. Yo creo que la cultura es como el elemento central que permite, es la matriz que alienta todo lo demás. Si el factor identitario de los pueblos, es decir, la manera como comemos, la manera como amamos, la manera como trabajamos, como cantamos, cómo hacemos las cosas que hacemos, todo lo que es la identidad de un pueblo, no se reconoce como parte de una idiosincrasia propia. Todo lo demás se copia y se copia mal.
Porque una cosa es asimilar la inteligencia artificial y asimilar este formato de técnicos, de tecnologías apropiadas que vienen de fuera. Y si usted no tiene claridad de para qué lo va a utilizar, entonces esa inteligencia se domina. Y las influencias externas terminan sustituyendo a las idiosincrasias y a las formas naturales de ser de los pueblos. Entonces, respetar, fortalecer los signos de identidad de nuestro país y de nuestro pueblo es el único mecanismo que nos permitirá tomar lo que venga de afuera, pero filtrado a través de un sentido propio que se llama dominicanidad. La cultura es, para mí, la base de resistencia frente al embate de lo que viene de fuera, pero también la base que permite hacer que los que van naciendo, las nuevas generaciones, tengan un sentido de pertenencia y se reconozcan como dominicanos. Por mis huellas, por lo que legué, por mi familia, por el ejemplo que tuve a mis hijos siempre de ser una persona honrada y honesta, por el amor que le profesé a mi esposa toda la vida y que ojalá haya servido de ejemplo para muchos otros, y por las muchas o grandes, pequeñas contribuciones que habré legado dentro de la música, como sociólogo trabajando en la frontera, el recuerdo que tendrán de mí mis alumnos en la Universidad Nacional Autónoma de México, los miles de gente que me vieron tocar en México con el son de merengue, la familia tan hermosa que he procreado y los miles de amigos que me saludan donde quiera que voy y me dice, hola don Néstor, ¿cómo está usted? Y yo le digo, muy bien, gracias amigo mío. Es difícil no repetir eslogan que son tradicionales, que los jóvenes piensen en la dominicanidad, etc. Yo pienso que desde el nicho individual, desde el barrio individual de cada uno de esos jóvenes, que están luchando a veces contra influencias que son muy nocivas, o que están tratando de superar esas influencias para estudiar, para convertirse en seres productivos, en seres que contribuyan. Ojalá que lo puedan lograr. No soy yo el que va a dictar qué hacer. Yo creo que los jóvenes enfrentan hoy retos que nunca enfrentamos nosotros en mi generación. Para nosotros los retos eran bien claros, eran retos políticos. Para los jóvenes de hoy en día son retos de supervivencia, en condiciones muy difíciles y muy peligrosas, porque están siendo acosados por factores que no tuvimos mi generación. La droga, el alcoholismo, la prostitución, una serie de elementos que fácilmente pueden desvirtuarlos. Entonces yo lo que quiero transmitirles es que en la medida en que van creciendo y que van fortaleciendo sus personalidades, que definan bien el contenido de su carácter, como decía Martin Luther King, aquel famoso líder político negro norteamericano, que vayan fortaleciéndose a sí mismos, venciendo los retos que la cotidianidad les va a enfrentar. Y que no pierdan nunca de vista de que son parte de un engranaje cultural que se llama República Dominicana, que tiene altas y bajas como todos los pueblos, pero que es un país hermoso, que es una cultura que la conocemos preciosa, con manifestaciones que son dignas de ser recreadas y aumentadas, y sobre todo que aquí nos tocó vivir y tenemos un compromiso como país. No vamos a salir, ya salieron 3 millones, no sigamos expulsando más dominicanos. Creemos las condiciones para que nuestros jóvenes, ayudarlos a enfrentar los retos que solamente ellos van a poder enfrentar para superar y ser grandes hombres y mujeres de bien.